Estás escuchando Mil y un viajes por el mundo con Maribel Ruiz. Mochila al hombro, la brújula en el alma y el corazón mirando al horizonte. Aquí hablamos de recuerdos imborrables, de caminos que transforman y de viajes que dejan huella. ¿Nos vamos? Hola viajeras y viajeros, pediros lo primero disculpas por la voz que tengo porque me ha afectado la entrada del otoño, he cogido frío, tengo la garganta hecha una pena y aún así aquí estoy intentando más o menos sacar adelante el podcast de hoy, que se lo vamos a dedicar a un lugar que nos ha fascinado, del que hemos vuelto hace un par de semanitas. Estamos hablando de Albania. He venido completamente enamorada de Tirana, pese a que, como os iré comentando ya un poquito más adelante a lo largo del programa, es una ciudad que a priori en un principio no parece muy atractiva para muchos viajeros. De hecho, muchísima gente que va allí se queda solamente un día y la ve un poquito así por encima. Y sin embargo lo hablaba con Juan, con mi marido, cuando hemos estado allí, que no hay nada como ir a un sitio sin las expectativas demasiado altas, como era nuestro caso, para disfrutarlo el triple. Como os digo, me ha parecido una ciudad fascinante. Como la escapadita no fue muy larga, fue solamente de 5 días, estuvimos únicamente en Tirana y en Vera, que es la que está considerada la ciudad más bonita de Albania. Es una auténtica preciosidad. La verdad es que podríamos haber ido a más sitios, pero preferimos centrarnos en 2 para degustarlos pues con más tranquilidad, para no ir con la lengua afuera y sobre todo porque concebíamos este viaje más que nada como una avanzadilla de lo que podría ser otro viaje a Albania en el futuro, porque la verdad es que nos hemos quedado con muchísimas ganas de regresar. Así que bueno, como primera toma de contacto del país, la verdad es que ha sido inmejorable, bueno, tan inmejorable que os confieso que nos ha gustado tantísimo que hemos comprado billetes para volver dentro de unos meses con unos amigos que se habían quedado con las ganas. Así que creo que con eso os digo todo y me parece que es, digamos, la señal más representativa de la huella que nos ha dejado el país. Así que, venga, vámonos a Albania. Seguramente lo habéis escuchado más de una vez en los últimos tiempos, lo de que Albania está de moda, y la verdad es que no es un simple eslogan de la Oficina de Turismo de Albania, que por otro lado, hay que decirlo, lo está haciendo muy bien en los últimos tiempos, pero es que es verdad que es una realidad pura y dura, pues motivada por diferentes factores que al mismo tiempo pues son los mismos que a nosotros mismos nos han empujado a coger un avión y hacernos una escapada al que está considerado el país del momento. ¿Cuáles son estos motivos? Pues varios. Yo creo que el principal son los precios imbatibles que hay ahora mismo en Albania respecto a otros países del Mediterráneo. Comparémoslo, por poner el ejemplo que nos pilla más cerca, pues con los precios abusivos que se están gastando en las costas españolas en verano. Mismamente aquí, cuando un hotel de 4 estrellas en nuestro país te está cobrando 200 euros por noche, pues sin embargo en Albania te van a cobrar 50 o 60. Comer en un restaurante, 3/4 de lo mismo. Un restaurante de gama media alta en Albania cuesta 20 euros y ahí incluimos los postres, las bebidas y los cafés. Y eso pues se puede hacer extensible al ocio, al transporte, a las actividades, en fin.
Todo es muchísimo más barato que en la mayor parte de Europa. También hay que tener en cuenta que hasta hace no mucho Albania era uno de los, si no el que más, el país más pobre de Europa. Yo creo que estaba ahí compitiendo con Bulgaria. Así que mi recomendación es pues que si tu presupuesto es ajustado, no tienes muchas pelas para vacaciones, pues mira, Albania es un paraíso para el viajero adicto a las tarifas low cost. Luego, hablando de tarifas, pues ese es otro de los factores, ¿no? Que cada vez hay más vuelos a Tirana desde las principales ciudades europeas a unos precios súper asequibles. Si ojeas con tiempo, pues probablemente te vas a gastar menos en volar a Albania que a países muchísimo más cercanos. Y el ejemplo también te le pongo, pues el nuestro mismo, ¿no? Que nosotros en plena temporada alta, porque estamos hablando de principios de septiembre, pagamos poco más de 100 euros por persona por un billete de ida y vuelta desde Madrid. Por lo tanto, estando como están los vuelos en Europa y más en verano, que te puede costar un Madrid-Berlín 300 euros y se quedan tan anchos, yo considero que eso, que el poder volar a Albania por 100 euros por persona me parece una auténtica bicoca. Otro de los grandes atractivos turísticos de Albania es el contraste que hay en el país debido a las diferentes épocas que han marcado su historia. Pues por un lado, la rica herencia que dejaron los griegos y los romanos, ya ni hablamos del Imperio Otomano, que las costumbres turcas os aseguro que siguen muy presentes. Y eso pues con qué choca, con el reciente aislamiento vivido bajo el régimen comunista hasta hace no tanto tiempo, hasta los años 90. Y luego pues tenemos la Albania actual, que se está modernizando a una velocidad vertiginosa. Entonces, bueno, pues ese choque entre lo antiguo y lo nuevo, entre la tradición y la modernidad, entre la nostalgia y la apertura, pues desde luego que está convirtiendo a Albania en un destino fascinante. Por otro lado, Albania de lo que se jacta también, ¿no?, es de tener unos paisajes impresionantes, pues desde los Alpes albaneses, donde uno de los destinos que destaca absolutamente es el Valle de Tez, lagos como el de Ohrid o el de Skoder, cañones, cascadas, playas color turquesa, la Riviera Albanesa, que es la que está compitiendo con las playas de Portugal, de España, de Turquía. Es verdad que se está comparando sobre todo con las playas griegas o con las croatas, pero con menos masificación y con precios muchísimo más bajos. Y en definitiva, pues mucha naturaleza en un espacio relativamente pequeño al que no se tarda horas y horas en llegar con un coche. Por otro lado está la hospitalidad albanesa, que os aseguro que no es un mito. Lo hemos vivido en nuestras propias carnes y si hay algo que sorprende al que viaja a Albania por primera vez, como era nuestro caso, de verdad que es la calidad de su gente, la calidad y la calidez, las dos cosas, porque el carácter mediterráneo aquí está más presente que nunca. La hospitalidad que tienen los albaneses no es solo una cualidad cultural, es de hecho parte de un código ancestral que en Albania se conoce como Besa, que es, bueno, un concepto profundamente enraizado en la tradición albanesa, que lo que implica es pues la palabra dada, el respeto y la protección hacia el invitado. Así que sí, la hospitalidad es muy importante para los albaneses. Luego, por otro lado, pues el turismo en auge, que como os comento está combinándose con que no haya de momento demasiada masificación, aunque tengo que reconocer que es verdad que a nosotros nos ha sorprendido la cantidad de turistas que había en Tirana. Muchísimos grupos, sobre todo de jubilados y de gente mayor, muchos americanos. En ese aspecto es cierto que el turismo de Albania está en auge, pero sin la masificación pues que a lo mejor pueden estar sufriendo países cercanos como Grecia o como Croacia. Y es que es verdad que durante muchísimo tiempo pues Albania ha sido un destino, digamos, invisible en los mapas turísticos, que esto ha estado condicionado, pues como hablaba antes, de lo del pasado comunista de ellos, el aislamiento, la falta de infraestructura
estructuras que lo han mantenido pues bastante lejos de las rutas tradicionales de los viajeros europeos, pero bueno, lo cierto es que en la última década la situación de Albania ha cambiado de manera radical y este auge turístico pues tiene una explicación muy clara, que es que Albania está ofreciendo lo que muchos buscan hoy en día, que son destinos auténticos, menos masificados y a precios asequibles, en un continente donde casi todo parece que está ya pues totalmente descubierto. Y luego hay que añadir lo que yo llamo el factor exótico cercano. ¿Por qué? Pues porque Albania sigue siendo un lugar muy poco conocido para muchos europeos. Entonces eso da al viajero la sensación de que está descubriendo un secreto, entre comillas, ¿no?, antes de que se ponga de moda del todo. Entonces, pues por otro lado, Albania no se parece en muchas cosas a sus vecinos de los Balcanes, porque es un país mayoritariamente musulmán. Bueno, en ese aspecto a lo mejor sí que es verdad que sí se parece más a Bosnia. Tiene mezquitas junto a iglesias ortodoxas y católicas. Tiene al mismo tiempo una fuerte influencia mediterránea, es decir, que ahí hay una mezcla cultural, religiosa, arquitectónica, a nivel costumbres, pues que hace que el país tenga una personalidad distinta, que digamos que vaga medio camino entre Oriente y Occidente. Entonces, por ese motivo yo creo que para el viajero, sobre todo el viajero europeo, Albania es lo suficientemente cercana como para visitarla en muy poquitas horas de vuelo, pero lo bastante diferente como para sentirse en un lugar remoto. En definitiva, pues que como ves hay muchas razones variadas y suficientes para justificar un viaje a Albania. ¿Y por dónde vas a empezar este viaje probablemente? Pues por Tirana, su capital, que es por donde entran prácticamente el 99% de los viajeros que llegan a Albania, ya que aterrizan allí y es la ciudad a la que voy a dedicar el podcast de hoy. Bueno, pues para ir a Tirana hay que empezar precisamente por lo que hablábamos, ¿no?, de los vuelos. Nosotros los cogimos con 3 meses de antelación, ya que, como os digo, pues íbamos a ir a principios, mediados del mes de septiembre, que está considerado todavía ahí como temporada alta. Y bueno, pues tenéis que tener en cuenta que si viajáis desde España, de momento 3 son las aerolíneas que tienen vuelos directos de España con Tirana, que son Wizz Air, Iberia y Vueling. Y nosotros con la que volamos fue con Wizz Air. Habíamos volado únicamente con ellos cuando estuvimos en Rumanía, que volamos a Hungría y luego desde allí ya volamos a Rumanía. Y bueno, pues como os he dicho antes, el billete nos salió súper barato, por poco más de 100 euros ida y vuelta. Eso sí, sin maleta de cabina incluida, pero es verdad, como íbamos solamente 5 días y era verano, además que no tienes que llevar ropa de invierno, a lo mejor que abulta más, pues la verdad es que con la mochila, que os recuerdo que las medidas son 40 por 30 por 20, pero que hay que haber un montón de cosas, os lo aseguro, pues teníamos más que de sobra. El vuelo dura poco menos de 3 horas y recordarte pues que si eres ciudadano de la Unión Europea no necesitas visado, pero eso sí, el pasaporte ha de caducar como mínimo 3 meses después de la fecha de salida de Albania. Cuando llegues a Tirana vas a aterrizar en el aeropuerto de el Madre Teresa, que en realidad los albaneses lo conocen como Rinas, ya que Rinas pues es la localidad donde se encuentra el aeropuerto, un poco como pasa en Madrid con el Madrid-Barajas. Se encuentra a 17 kilómetros de la capital, es un aeropuerto pequeñito, de solo una terminal, muy accesible. Es cierto que se nota que lo están ampliando y modernizando, pero es verdad que a día de hoy pues mantiene ese encanto típico de aeropuerto, digamos casi familiar, sobre todo si tenemos en cuenta que es el aeropuerto de la capital de un país, ¿no? La verdad es que es muy cómodo el aeropuerto de Tirana. Una de las cosas que nos sorprendió al llegar fue que, pese a que nuestro vuelo aterrizaba bastante tarde, estoy hablando como de la 1 de la madrugada, en el aeropuerto es que estaba todo abierto. Y cuando digo todo, es que es todo: la cafetería, los restaurantes, las tiendas de telefonía, las oficinas de cambio de dinero. Pues esto es algo, por ejemplo, que aquí en el aeropuerto de Madrid-Barajas
no ocurre porque estaban prohibidos los vuelos nocturnos precisamente por el tema de que dejen dormir a los vecinos, ¿no? Que viven cerca del aeropuerto. Pero sin embargo, pues en el aeropuerto de Tirana hay bastantes vuelos que llegan de noche y entonces, pues bueno, el tener las tiendas abiertas y operativas parece ser la tónica general. Y aparte de esto hay que sumarle que muchos pasajeros, aunque llegan muy tarde, necesitan coger el coche de alquiler según aterrizan. Entonces, al mismo tiempo, como os digo, todas las oficinas de alquiler estaban también abiertas. Entonces, bueno, era algo que la verdad que chocaba un poco cuando llegabas. Para ir del aeropuerto a la ciudad tienes la opción del autobús, que funciona a las 24 horas, sale cada hora en punto, tanto desde el aeropuerto como desde Tirana, a la 1, a las 2, a las 3, funciona a las 24 horas y ya os digo que sale cada hora en punto. Cuesta 400 leques, que son 4 euros, puedes pagar con tarjeta. Así que no te preocupes si cuando aterrices pues no llevas todavía moneda local encima, que del tema del dinero ya os hablaré ahora un poquito más adelante. Y bueno, pues sin tráfico, que es lo que suele ocurrir cuando llegas de noche, se tarda solamente unos 25 minutos en llegar al centro. Con tráfico, que es lo más habitual en horario diurno, pues calcula cerca de 1 hora más o menos. Los autobuses en Tirana se cogen cerca de la plaza Skanderbeg, detrás del edificio de la ópera, y yo te recomiendo que intentes ir con tiempo porque la mayor parte de las veces se llenan. Nosotros el autobús lo utilizamos para volver el último día desde Tirana al aeropuerto. Pero es verdad que a la llegada, como era muy tarde, teníamos que esperar a que el autobús se llenara para poder salir. Dijimos, mira, no nos complicamos la asistencia. Cogimos un taxi que ya tienen un precio fijo, por lo menos a esas horas de la noche el precio es fijo, que son 25 euros. Ojo, que hay un montón de taxistas piratas, no les hagas ni caso, tú utiliza los taxis oficiales porque además te van a contar milongas. Y os pongo el ejemplo de la que nos contaron a nosotros, que vamos a coger un taxi y de repente nos dice el tío, no, es que mi coche es eléctrico y le estoy cargando, pero podéis ir con un colega mío que tiene el coche aquí. Y dije, what the fuck, casi que no. Así que nada, nos vinimos en un taxi oficial, que de hecho estuvimos hablando con el chaval, con el taxista, y nos dijo pues eso, que tenían un problema gordo allí con el tema de los taxistas piratas que les están haciendo la competencia. Como os he dicho, vamos a ir con el tema dinero, porque es verdad que en Albania se aceptan euros en muchísimos comercios, pero la moneda oficial no es el euro, es el leque. Y el cambio es bastante facilito, es un euro, 100 leques. Entonces, mi consejo, ¿cuál es? Pues que lleves euros, los cambias directamente en la ciudad, nunca en el aeropuerto, donde el cambio es muy desfavorable. Si tienes que cambiar dinero alguna vez, nunca cambies en los aeropuertos, que es donde te la van a clavar. En mi opinión, sale mejor cambiar euros por leques que sacar dinero con la tarjeta, que te van a cobrar comisión, porque en cualquier casa de cambio de la ciudad, del centro, vas a comprobar que el cambio es bastante favorable. Te lo suelen cambiar como a 95-96 leques. Mi consejo adicional, ¿cuál es? Pues que intentes llevar siempre efectivo encima, porque hay muchísimos sitios donde no vas a poder pagar con tarjeta. Luego, además, los precios en Albania es que son tan bajos, y pongo el ejemplo de que un billete de autobús te va a costar 40 leques, que son como 40 céntimos, que en más de una ocasión vas a tener que tirar de monedas. Entonces siempre es bueno llevar efectivo encima. Y luego, algo bastante importante es que recuerdes que la mayoría de las casas de cambio cierran los domingos. A nosotros nos ocurrió. Hayamos cambiado nada más llegar, pero luego a los 2 o 3 días vimos que debíamos de cambiar más pelas. Joder, pues han cerrado las casas de cambio. Y entonces, bueno, es verdad que encontramos al final alguna abierta, pero son muy poquitas el domingo. Entonces, tenlo en cuenta para que no te coincida. En cuanto al tema del alojamiento, nosotros probamos hotel, probamos apartamento, probamos las dos cosas, lo reservamos ambos a través de Booking. El hotel, a ver, solamente lo utilizamos una noche, que fue la de llegada, pues porque como aterrizábamos tan tarde, es que entre unas cosas y otras llegamos al hotel a las
2:15 de la mañana, pues necesitábamos que hubiera recepción 24 horas. Entonces yo lo que te aconsejo es que a la hora de buscar alojamiento esté lo más céntrico posible, ya que el sistema de autobuses en Tirana es un poco bastante caótico, porque bueno, pues por un lado los horarios son impredecibles, en las paradas muchas veces ni siquiera está señalizado el destino al que va el autobús. Entonces claro, la gente local evidentemente claro que se conoce las rutas, pero tú que vas de nuevas, entonces pues bueno, si puedes intentar que el hotel esté céntrico, teniendo en cuenta que el precio del alojamiento en Albania es muy muy barato, te merece la pena pagar un poquito más por estar en pleno centro y poder ir prácticamente a todos los sitios andando. Nosotros, el hotel que escogimos, que va a ser el que te voy a recomendar porque nos gustó mucho, fue el de se llama La Favorita. A nosotros nos encantó. Es verdad que, a ver, esto es algo que te va a pasar en cualquier hotel de Tirana, a no ser que estés en plena plaza principal, pero si no, tienes muchísimas papeletas para que cuando tú llegues a tu hotel te vas a encontrar en un callejón decrépito que tira para atrás, probablemente lleno de basura, con las fachadas que se caen a cachos, si no se han caído ya, porque es que esa es otra de las cosas que te sorprende mucho de Tirana, que es que hay directamente edificios que es que no tienen fachada, está el ladrillo visto. Entonces, bueno, es verdad que cuando tú llegas al hotel, la primera impresión que tienes de la ciudad como que choca, ¿no? Bastante, pero es verdad que luego enseguida tú en Tirana te acostumbras, pues eso, las fachadas hechas polvo, a la basura acumulada en cualquier rincón, es la tónica general, pero es verdad que al mismo tiempo pues yo te aseguro que en ningún momento a nosotros esto nos pareció sinónimo de inseguridad, y yo pues bueno, pongo el ejemplo de que la verdad es que yo me sentí muchísimo más a gusto y más tranquila paseando por Albania que por ciertas calles de Barcelona. Entonces, bueno, como os comento, el hotel nos gustó muchísimo, la habitación muy amplia, muy modernita, muy funcional, con un baño estupendo, amplio, grande también, ¿sabes? Tenía además desayuno incluido en un saloncito muy acogedor, incluía prácticamente de todo, de salado y de dulces, tenían hasta un pudín de arroz de fresa que de verdad que se te caían los lagrimones de lo rico que estaba, todo muy limpio, o sea, muy muy bien, y luego encima pues el precio buenísimo, 56 euros la noche, la habitación doble. Luego el resto de los días en Tirana estuvimos en un apartamento chulísimo, es verdad pues que al igual que el hotel, el aspecto exterior del edificio dejaba bastante que desear, pero bueno, es verdad que abrimos la puerta y nos dimos cuenta que había sido la elección perfecta, pues bueno, porque estaba totalmente reformado, súper moderno, tenía aire acondicionado tanto en la habitación como en el salón, que os aseguro que lo agradecimos muchísimo, porque no os podéis hacer una idea qué calor nos hizo en Tirana, pese a que ya estábamos, como os digo, a mediados de septiembre. Tenía wifi, tenía balcón, tenía una decoración, como os digo, súper bonita, todo totalmente nuevo, limpísimo. Luego lo bueno es que se encontraba súper bien ubicado, porque estaba a 10 minutos andando del centro. Está frente al barrio de Belloku, yo creo que se dice Belloku, es que como no hay vocal entre la B y la L, pues no sé, yo lo pronuncio Belloku. Pero bueno, el barrio de Belloku es el más molón de la capital, está lleno de cafeterías, de restaurantes, en fin. Y encima pues teníamos 2 supermercados en la misma puerta, pues que eso, pues para comprar a lo mejor cosas para el desayuno y tal, pues nos venía de maravilla. La dueña, una mujer majísima, se llamaba Alma, nos dejó una guía de Albania, nos permitió hacer el checkout a las 12 de la mañana en vez de a las 10. El precio pues también imbatible, porque fueron 40 euros por noche, que os digo que así da gusto salir de viaje. Así que bueno, pues si os interesa el apartamento este, como el podcast va a subirse paralelo a la publicación del artículo en el blog de viajes, pues podéis iros al artículo del viaje de Tirana y ahí directamente tenéis el link que os va a llevar a Booking, pues para que veáis las fotos y ya os hagáis un poco una idea de dónde os vais a quedar. Comenzamos el recorrido por Tirana, por la plaza Skanderbeg, porque si hay un nombre que en Albania lo vas a escuchar hasta la saciedad es este precisamente, Skanderbeg. A ver, ¿por qué está este nombre tan extendido? Por calles, por plazas, por estatuas, por el rakia, sí,
que hay una marca de aguardiente que también tiene su nombre. Restaurantes, en fin, pues uno pensaría que podía ser un influencer local o un cantante de pop albanés, pero no, pues Skanderbeg fue el tipo que en el siglo XV les plantó cara a los turcos y se convirtió en el símbolo eterno de la resistencia albana. Su nombre real era, madre mía, a ver cómo lo pronunció, Gerg Kastrioti. Lo de Skanderbeg se lo pusieron los turcos, que es una especie de mezcla entre Alejandro, en turco, que es Iskander, y Bey, señor. Así que básicamente lo llamaban señor Alejandro, pues porque peleaba como si fuera Alejandro Magno reencarnado. El caso es que nació en 1405 en el seno de una familia noble albanesa. De niño lo enviaron como rehén al Imperio Otomano. Recordad que eso era algo que se hacía mucho en aquella época. Y entonces, pues bueno, allí lo entrenaron para ser un buen soldadito turco. Aprendió turco, se convirtió al Islam, llegó hasta comandar ejércitos otomanos, pero un día pues se hartó de todo. Cambió de bando, volvió a su país natal, a Albania, levantó la bandera roja con el águila bicéfala, que es la misma que ondea hoy, y dijo, pues aquí no manda Estambul, aquí vamos a mandar los albaneses. Así que durante 25 años se las arregló para resistir las invasiones turcas, lo que tiene muchísimo mérito porque él tenía mucho menos ejército y muchos menos recursos. Y aún así pues se convirtió en un dolor de cabeza constante para los sultanes de antaño. El caso es que él murió invicto en batalla. Los turcos solo lograron reconquistar Albania después de su muerte en 1468 y se dice que los turcos odiaban tantísimo su memoria que tras su entierro desenterraron sus huesos y se los repartieron como reliquias mágicas para dar fuerza en combate. Un poco creepy. En 2017 la ONU lo declaró héroe mundial contra la opresión y los albaneses de la diáspora, los que están repartidos por el mundo, es verdad que lo veneran tantísimo que en ciudades como en Roma, como Bruselas, como Pristina o como Skopje hay estatuas ecuestres de él. Así que como veis, pues Albania exporta búnkers, pero también exporta estatuas de Skanderbeg. El caso es que él, pues bueno, no fue solamente un guerrero, es un mito, una especie de Cid campeador albanés, porque claro, Albania es un país que ha tenido muchísimas divisiones regionales y religiosas. Tener un héroe común que unificara todo, pues para ellos fue algo súper importante y por eso hoy en día pues es prácticamente imposible caminar por Albania sin tropezar con su figura de bronce a caballo, que es la que preside la plaza, la mayor plaza de Tirana. Además es grandísima, ¿eh? Y bueno, pues mira, como anécdota voy a decir que precisamente en esta plaza nos ocurrió al día siguiente de llegar, íbamos paseando por la calle y de repente vimos en una marquesina que tocaban Scorpions. Digo, no creo que nos vaya a coincidir el concierto con que estemos aquí. Pues efectivamente, tocaban 2 días después, precisamente en esta plaza. La habían acordonado completamente, la habían cerrado, ¿no? Pues para que el que quisiera ir al concierto tuviera que pagar, evidentemente. Precios populares, porque pagamos 30 euros por verlos, cuando aquí en Madrid creo que la entrada más barata, no sé si costaba 80 o 70 pavos, algo así. Pero bueno, que dijimos, pues mira, Scorpions por 30 euros, fabuloso. Y nos pegamos ahí un conciertazo por la cara. Bueno, por la cara no, pagando 30 pavos, pero vamos, que en comparación con los precios que se pagaban aquí, pues casi que por la cara. Pero bueno, el caso es que nos estuvimos viendo a Scorpions ahí en la Plaza Skanderbeg, que por cierto se dieron un bolazo, las cosas como son. Y de esta plaza pues nos vamos a ir al que para mí fue mi monumento favorito en Tirana, que fue la mezquita de Namaz Gak. Es preciosísima. Se empezó a levantar en los años 90, o sea, me refiero a que es una mezquita reciente, moderna. Pero bueno, el proyecto la verdad es que tardó en arrancar y al final con ayuda económica de Turquía, qué casualidad,
siempre Turquía, ¿no? Pues se convirtió en realidad, y no en cualquier realidad, porque se han convertido en la mezquita más grande de los Balcanes. Así que, como os digo, la construcción fue impulsada y financiada en gran parte por la Dirección de Asuntos Religiosos de Turquía, la Diyanet, pero es verdad que esto ha generado bastante debate allí en Albania acerca de cuánto influye Ankara en la vida religiosa albanesa. El caso es que la mezquita tiene capacidad para unas 4.500 personas en lo que es la sala principal de oración, pero luego, claro, hay que sumarle patios, hay que sumarle galerías. Entonces, pues se dice que puede albergar hasta 10.000 fieles, que es una burrada. Y bueno, la vas a ver desde bastantes puntos de la ciudad porque tiene unos minaretes altísimos. Son 4 torres blancas que parecen competir en altura con los edificios modernos de alrededor. Dentro hay mosaicos y decoraciones inspiradas en la tradición otomana. Está situada en el lugar donde Enver Hoxha, el dictador comunista que prohibió la religión, había precisamente planeado un museo ateo, con lo que, fíjate, ironías de la vida, pues donde iba a celebrarse el ateísmo, ahora se alza un templo gigantesco. Y bueno, pues es verdad que aunque Albania es oficialmente un país de mayoría musulmana, la vida religiosa es bastante relajada. De hecho, verás muchísimas menos mujeres, por no decir casi ninguna, con velo que a lo mejor en Bosnia, que es lo que tengo más cercano de que estuvimos este verano. Entonces, bueno, por eso es verdad que sorprende tanto que, sin sentirse tanto en la calle lo que es el lado musulmán, ¿no?, hayan construido un edificio tan monumental y tan grande en pleno centro. Y luego la otra gran mezquita de Tirana es la de Zenbey, aunque es verdad que hay que decir que lo de gran es entre comillas, porque el gran es más por su valor simbólico que por su tamaño. Es muy pequeñita, contrasta muchísimo con la monumentalidad de la plaza Skanderbeg, que es donde se encuentra, y sin embargo, pues bueno, para los albaneses tiene una importancia emocional súper importante. Esta sí es antigua, se construyó a finales del siglo XVIII, se inauguró en 1821. ¿Por qué os digo de esta importancia emocional? Pues porque fue uno de los pocos lugares de culto islámico que sobrevivió a los años oscuros de la dictadura comunista. Entonces, en aquel tiempo, Albania, que fue proclamada el primer país ateo del mundo, se demolieron iglesias y mezquitas, lo cual a mí me parece una auténtica barbaridad, porque yo soy una persona atea, pero comprendo completamente que las iglesias, que las mezquitas, que cualquier templo religioso tiene una importancia a nivel histórico y cultural que es totalmente indiscutible. Entonces, demolerlas, no sé, me parece que hace un flaco favor al patrimonio del país. El caso es que en aquellos tiempos practicar cualquier tipo de religión era motivo de persecución, y entonces en ese sentido, pues que un templo como esta mezquita siga en pie, pues digamos que es casi un milagro, ¿no? El caso es que, bueno, el día que la mezquita volvió a abrir sus puertas tras años de régimen comunista, que esto fue en el año 91, si no recuerdo mal, pues cientos de personas entraron aquí sin pedir permiso para rezar, desafiaban de esa manera abiertamente a las autoridades, y entonces, pues bueno, aquella oración colectiva, digamos que fue más que un acto religioso, fue un símbolo de libertad, ¿no?, contra las décadas de represión. Bueno, pues por este detalle, digamos que la mezquita de Zenbey ocupa un lugar muy importante y muy particular en el corazón de los albaneses. Tenemos por otro lado el Búnker 2, porque está el 1, que está como un poco más a las afueras de Tirana, que es más grande, pero es verdad que es más incómodo de ir porque te tienes que trasladar allí en taxi o en autobús, en fin. Yo creo que muy acertadamente las autoridades decidieron abrir también un segundo búnker. Bueno, no abrirlo porque el búnker estaba construido de la época comunista, pero lo aprovecharon, ¿no?, para que estuviera más céntrico, vamos, está en pleno centro, ¿no?, y mostrar aquí lo que fue la represión comunista, sobre todo a nivel policial, con la Segurimi, que era la policía de entonces, la policía albanesa, pues que se podría comparar así un poco a lo mejor con la Stasi. Entonces, pues la verdad es que, joder, es una visita que remueve bastante. La verdad es que, sobre todo, incluso más las cosas que ves, estuvimos viendo
vídeos con testimonios de personas ya mayores, ancianas, ¿no? Que habían vivido toda aquella época, cómo se había asesinado a miles de personas durante el régimen. De verdad, yo creo que merece muchísimo la pena para comprender de una manera bastante exhaustiva cómo ha sido el pasado reciente de Albania, el pasado comunista. Muy, muy interesante la visita, sobre todo creo que ha sido muy bueno el elegir precisamente un búnker además grandísimo, para hacer precisamente esta exposición permanente, porque tienes como incluso más acentuada la sensación, ¿no? de agobio, de angustia de estar ahí bajo tierra. Y la verdad que yo os recomiendo que guardéis al menos 1 o 2 horitas para visitarlo. La entrada no es excesivamente cara, cuesta 9 euros. Hay gente que se queja de que dice, pues es caro. A mí no me pareció caro para realmente lo que simboliza la exposición y las cosas que vas a ver dentro, que no te voy a adelantar, porque hay algunas que, joder, son muy impactantes, pero la verdad es que merece muchísimo la pena. Luego tenemos el Museo Histórico Nacional, que nosotros, desgraciadamente, pues nos lo encontramos cerrado, porque al parecer ahora pues lo están remodelando, así que solamente lo pudimos ver por fuera. Lo vas a reconocer enseguida, porque es verdad que parece sacado de un catálogo soviético de ministerios genéricos. Y bueno, tiene lo que es en la fachada, tiene un mosaico gigantesco que representa pues ahí a héroes campesinos y soldados avanzando ahí con cara de nadie nos tose, ¿no? Como si fueran extras de una superproducción épica comunista. El caso, pues bueno, este mural se llama Los albaneses. En él, como os digo, pues aparecen guerreros medievales, aparecen partisanos comunistas, mujeres con fusiles, campesinos con hoces, todos caminando hacia un glorioso futuro que soñaba el comunismo, pero que luego pues no, parece que no llegó del todo, ¿no? ¿Qué es lo que se expone dentro? Pues básicamente la historia completa de Albania desde los tiempos de los ilirios, que eran los antepasados de lo que los albaneses presumen con tanto orgullo, hasta el régimen comunista más reciente, ¿no? Entonces, pues bueno, el museo está dividido en varias salas, pues una se dedica a la antigüedad, otra a la Edad Media, como no, al héroe nacional, a Skanderbeg, a la época otomana, con muchas reliquias de los siglos de dominación turca, que desde luego fue una etapa de las más duras del país, pero al mismo tiempo de las que más influencia y más huella ha dejado en la comunidad albanesa. Y luego, por último, ya pues la época que vivieron en Albania con el fascismo primeramente y luego con el comunismo. El caso es que, bueno, pues este mosaico de la fachada, como veréis, es muy reconocible y es la entrada pues a la exposición más importante de toda Tirana. Hay un lugar bastante peculiar también en Tirana, que es la pirámide. Es un edificio de los más polémicos y curiosos, ya no solamente de la capital, sino de Albania en general. Está situada en pleno centro y la verdad es que es casi imposible no fijarse en esa mole de hormigón con forma de pirámide, que parece más un decorado de ciencia ficción que un edificio real. El caso es que, bueno, se inauguró en 1988 y tenía una función muy particular, que era un museo dedicado a Enver Hoxha, el dictador que gobernó Albania con puño de hierro durante más de 40 años. Entonces, lo que ocurrió fue que su hija, junto con otros arquitectos, diseñó el edificio como un homenaje al líder. Pero fíjate la ironía de la historia, ¿no? Que quiso que solamente 3 años después, con la caída del comunismo, pues la pirámide perdió su función original y lo que se convirtió fue en un símbolo de un pasado incómodo que nadie sabía muy bien qué hacer con él. El caso es que durante los años 90 y los 2000, pues la pirámide vivió una metamorfosis casi caótica, porque fue centro de conferencia, fue emisora de televisión, escenario de fiestas, hasta base de la OTAN durante la guerra de Kosovo.
Y entre uso y uso, la realidad es que la pirámide empezó a deteriorarse, se empezó a agrietar el hormigón, la gente empezó a cubrirla de grafitis, la peña la utilizaba de botellón y total. El caso es que el gobierno ha intentado renovarla, transformarla en un centro juvenil y de innovación tecnológica. Se conserva la estructura original, pero digamos que la han abierto con cristaleras, con espacios más modernos. Y bueno, pues donde antes se veneraba a un dictador, pues ahora de lo que se habla es de futuro, de creatividad y de emprendimiento. Hay una iglesia muy particular en Tirana, que es la Catedral de San Pablo. Aquí te vas a olvidar de agujas góticas o de frescos renacentistas, porque lo que te va a recibir pues es una iglesia mucho más sobria, por lo menos lo que es en el exterior, con unas paredes como muy blancas, con líneas geométricas, con un campanario bastante particular. Es bastante reciente la iglesia porque se inauguró en el año 2002. De hecho, vamos, es uno de los templos católicos más recientes de los Balcanes. Hay que tener en cuenta que es un sitio muy particular precisamente por lo que os digo, no por el exterior, sino por el interior, porque de verdad que tiene unos frescos dedicados a San Pablo Apóstol preciosos. Preciosos, de verdad que merece muchísimo, muchísimo la pena verla por dentro. Bueno, hay que tener en cuenta que lo que se expone dentro, en el altar, son dos figuras queridísimas por los albaneses, que por un lado es el Papa Juan Pablo II, que visitó Albania en el año 93, poco después de que cayera el régimen comunista, y luego pues la albanesa más famosa de todos los tiempos, que es la Madre Teresa de Calcuta. El caso es que, bueno, la Catedral de San Pablo es el centro de la comunidad católica de Tirana, que es verdad que representa una minoría frente a musulmanes y ortodoxos, pero es verdad pues que es una comunidad muy activa y muy orgullosa de su identidad. Ahora vamos a irnos al Boulevardi de Smoret e Convit, porque para mí es uno de los lugares que condensa de una mejor manera la historia reciente de Tirana. El bulevar, bueno, la traducción se puede hacer como el Boulevard de los Mártires de la Nación, y es una avenida monumental que cruza el corazón de Tirana, conecta algunos de los edificios más emblemáticos de la capital. Es verdad que la estética, digamos que respira esa obsesión racionalista de la Italia fascista de los años 30, que tuvo una influencia brutal en Albania en aquella época. Entonces, pues bueno, son como líneas muy rectas, muy grandes, espacios muy abiertos, edificios que lo que pretendían transmitir era poder y orden, pues todo como muy Mussolini, pero adaptado al contexto albanés. Entonces, pues bueno, es verdad que tú caminas por el bulevar y es una experiencia como muy curiosa, ¿no? Porque a un lado te vas a encontrar ministerios de arquitectura ahí súper sobrios, ¿no? Al otro tienes hoteles modernos y luego todo esto se funde con un telón de fondo como es el Monte Dacti, que está recordándote que Tirana al fin y al cabo está encajonada entre montañas, que a mí eso ha sido una de las cosas también que más me ha gustado de la ciudad, el que estás rodeado de naturaleza por todos los lados, es muy chulo. Bueno, el caso es que lo interesante de este bulevar es que ha ido cambiando de cara según el régimen que hubiera de turno. Entonces, en la época del rey Zog era como símbolo de modernización, de orgullo nacional. Luego, ¿qué pasó en el comunismo? Pues que Enver Hoxha lo que hizo fue que lo convirtió en escenario de desfiles militares, de marchas patrióticas, ¿no? De estas que les gustaban tanto a los soviéticos, de avenidas enormes llenas de tanques, de banderas rojas, de filas interminables de jóvenes uniformados que marchaban ahí al compás de consignas revolucionarias. Y bueno, pues como os digo, ha vivido diferentes épocas hasta la actual,
que al final pues se ha acabado convirtiendo, digamos, en la arteria principal de la capital, ¿no? Y pues bueno, aquí se alinean muchos de los principales comercios de Tirana, símbolo del capitalismo que tanto odiaban los dirigentes comunistas de antaño. Vamos a ir a algo un poquito polémico, ¿no? Que es la cara menos amable de Tirana, que es la de la suciedad. Y esto yo os lo tengo que comentar, porque creo que es imprescindible advertir de ello al que viene a Albania por primera vez. ¿Qué es lo que ocurre? Pues las calles de Tirana, en general, no solamente ya a nivel higiénico, están llenas de contrastes. Ya os digo, culturales, religiosos, o sea, de muchísimos aspectos. Incluso de decrepitud en el aspecto de cosas que nos han renovado, como de modernidad hacia el futuro. Pero una de las más evidentes, uno de los contrastes más evidentes que se percibe entre, como os digo, estos grandes proyectos modernos de la ciudad, con plazas remodeladas, con edificios nuevos, pues es la realidad diaria de muchas aceras donde lo que se acumulan son papeles, botellas de plástico, bolsas, contenedores completamente desbordados. Entonces, en ese aspecto es que Tirana tiene el honor de ser, con diferencia, la capital más sucia de toda Europa. Y yo os aseguro que en toda nuestra vida viajera, lo que es aquí en Europa, ha habido en otros sitios del mundo que no, tipo Marruecos, o Vietnam, pero lo que es en Europa, nosotros solamente en Nápoles nos hemos sentido más rodeados de inmundicia que aquí. Y ojo, que yo no creo que el problema provenga de los propios ciudadanos, de los albaneses, porque es verdad que tú veías que la gente se esforzaba en depositar la basura en los contenedores, que eran claramente insuficientes, y entonces pues bueno, pues acumulaban allí kilos y kilos de basura, pero la gente al menos en muchos casos se preocupaban de dejarlos en el sitio donde los tenían que dejar. Hay otros muchísimos que no, que van andando y te van tirando la botella donde buenamente les apetece. El caso es que, bueno, hay otro problema también muy grande, que es el de la ausencia de papeleras. Porque, o sea, yo me podía tirar fácilmente andando cuarto de hora, 20 minutos, hasta encontrar una papelera donde pudiera tirar pues el envoltorio que llevara en la mano en ese momento. El caso es que nos cruzamos con muy pocos barrenderos y los pobres pues tenían una cara de resignación que, imagínate. El caso es que este tema de la suciedad, donde se nota también mucho, es en los mercados tradicionales, porque es verdad que están muy chulos, mola ir a verlos, ¿sabes? Porque es como una parte muy auténtica de Tirana, pero también pues son unos escenarios dantescos de restos de fruta, de cartones, de desechos que se acumulan en el suelo y que en muchos casos el mercado se cierra y no se recogen los desperdicios, y al día siguiente cuando vuelven a abrir siguen estando los desperdicios ahí, y estamos hablando encima de desperdicios orgánicos que cantan que no veas a nivel olfativo, ¿no? Ya no solamente visual. Entonces, pues bueno, el mismo bullicio que está dando vida a ese mercado, pues lo convierte en un lugar donde la limpieza, pues prácticamente parece una batalla perdida. El caso es que, bueno, lo que es el problema de la suciedad no es exclusivo de Tirana, sino que es de Albania en general, pero es verdad pues que aquí se hace mucho más evidente, pues que es la ciudad más grande del país, porque Tirana lleva años intentando presentarse como una capital europea y moderna, y sin embargo cuando llegas allí choca muchísimo el contraste de calles que al caer la tarde muestran toneladas de basura sin recoger. Entonces, pues bueno, hay que tener también en cuenta, ¿no?, que todo esto proviene de la época de la dictadura comunista, que fue cuando Albania vivió décadas de aislamiento extremo. Entonces, pues las ciudades crecían sin planificación moderna, sin sistemas de gestión de residuos eficientes, y sobre todo no había una mentalidad ciudadana orientada a la limpieza colectiva. La gente se limitaba a sobrevivir como podía. Lo público, aunque se suponía que era de todos, en realidad no era de nadie, y entonces lo que era de todos en la práctica pues se descuidaba. Y ese chip pues lamentablemente sigue muy vivo.
Entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando Albania salió del comunismo en los años 90, se abrió al capitalismo de golpe, llegaron los coches, llegaron los supermercados con envases de plástico y llegó la sociedad de consumo. Y lo que no llegó, o llegó tarde y mal, pues fue la infraestructura para gestionar toda esa basura. Entonces, el resultado, pues como os digo, bolsas arrojadas en solares vacíos, contenedores insuficientes o incluso lo que es peor, rebosantes. Y luego pues la costumbre de tirar lo que sobra donde sea. Así que yo hago esta descripción de la ciudad porque es algo con lo que te vas a encontrar. Hay una falta de inversión municipal para el tema de la gestión de residuos tremenda. Como os digo, no hay suficientes servicios de recogida, los que hay funcionan de manera regular. A esto le sumas que hay un montón de perros y gatos callejeros que evidentemente hurgan en la basura para poder comer y al final lo que hacen es esparcir todo por toda la acera. Y bueno, pues también es cierto que aunque en los últimos años se nota que están haciendo esfuerzos visibles con campañas de concienciación, con más limpieza en zonas céntricas, sobre todo las que son más turísticas, pues tipo la Plaza Skanderbeg o, como digo, el barrio de Buyoku, que es verdad que sí que nos lo encontramos bastante limpio en comparación con otras partes de la ciudad, pero al mismo tiempo, pues con alejarte un poquito, unas pocas calles de los sitios más turísticos, pues vas a ver que queda todavía muchísimo trabajo por hacer. Así que, como os digo, mentalizaros de que Tirana es una ciudad muy sucia, una ciudad con mucho encanto, efectivamente, pero muy sucia. Y bueno, pues eso es también parte de la experiencia de visitarla, pero hay que tenerlo en cuenta. Otro de los basureros, o, entre comillas, oficiales de Tirana fue antaño el río Lana, que es el que cruza la ciudad. Es muy pequeñito, tiene apenas 19 kilómetros de longitud. Y es verdad que durante décadas fue un río muy maltratado, casi invisible, al que los vecinos daban la espalda. Pero es verdad que en esos 20 kilómetros que tiene, tenemos que tener en cuenta que se concentraba, digamos, mucho de la peor cara de Tirana, ¿no? Pues es que las aguas estaban contaminadas, las orillas estaban cubiertas de chabolas y de basuras, los puentes estaban completamente oxidados. En época de la dictadura comunista todavía se maltrató aún más al río, pues porque las familias más pobres levantaban casas improvisadas en las orillas y el río se acabó convirtiendo en la cloaca de la ciudad. Y aunque cueste creerlo, cuando cayó el comunismo, la situación todavía empeoró más. ¿Por qué? Pues porque Tirana se empezó a expandir de una manera prácticamente caótica, sin reglas, con barrios enteros que estaban creciendo ahí como champiñones y el Lana lo que era un vertedero perfecto. Ahí se tiraba de todo, desde electrodomésticos hasta aguas residuales. No era raro ver a cabras pastando en las orillas. Entonces, pues bueno, el río lo que llegó a simbolizar fue el desorden general de Tirana, ¿no? Entonces, pues bueno, a partir del año, ya de los años 2000, que fue cuando Tirana empezó a mirar a Europa, digamos, con un poco más de ambición, fue cuando se empezaron a proponer proyectos para civilizar, entre comillas, el Lana. Y entonces Edi Rama, cuando fue el alcalde de Tirana, antes de ser primer ministro, pues convirtió el embellecimiento del río en una de sus banderas y entonces pues nada, se eliminaron las chabolas, se derribaron las construcciones ilegales, se levantaron nuevas avenidas y bueno, pues hoy la verdad es que le ha dado mucha vidilla a la ciudad. Lo que antes eran chabolas ahora son cafeterías con terrazas. En alguno de sus puentes se han colocado esculturas bastante curiosas, como unas que hay que representar como a unos hombres de colores. Y bueno, pues es un eje urbano, a fin de cuentas, ¿no? Que al final está marcando cómo se organiza la ciudad. El caso es que Tirana
está cambiando, ¿no? Pues como su río, digamos, ¿no? Porque no ha sido nunca una ciudad de rascacielos, hasta hace apenas un par de décadas, digamos que era más bien un mosaico de bloques grises, herencia del comunismo, mezclados con casas bajas, con un urbanismo que parecía ahí como improvisado sobre la marcha. Y bueno, pues lo que había eran muchas antenas oxidadas, techos planos, algún, como os digo, otro edificio oficial de estética soviética. Y hoy, pues sin embargo, la cosa ha cambiado bastante, pues porque se está invirtiendo muchísima pasta, pero muchísima pasta. O sea, se nota una barbaridad la cantidad de dinero que está entrando en Albania, porque en Tirana no os podéis hacer una idea de la cantidad de rascacielos que están construyendo por todos los sitios. O sea, mires por donde mires. Ya no solamente los que están construyendo, sino los que hay construidos. Hay uno que podéis ver la foto en el blog, bastante chulo, que es el Downtown One Tirana, que es como, bueno, ellos lo conocen como el Tirana Multifunctional Building. Es una torre así como con forma ondulada que parece un conjunto de terrazas apiladas, pero es que encima tiene cara como de forma humana. Bueno, o sea, yo es uno de los edificios más vanguardistas que he visto en muchísimo tiempo. Luego, por otro lado, está también la Green Tower, que yo creo que es uno de los símbolos más característicos del skyline de Tirana, porque ellos no quieren venderlo solamente como un rascacielos más, sino como un símbolo de sostenibilidad, un edificio que combina la modernidad con conciencia ecológica, en fin. El caso es que el edificio es chulísimo, tiene una estructura muy especial, muy pulida, muy futurista. La verdad es que incluso desentona un poco, ¿no? con el resto de los edificios que les rodean, pero ojo, a mí me encantó la Green Tower, tenéis que verla. Luego nos llamó también la atención el centro comercial Top Tani, que estuvimos dando una vueltecita por allí, sobre todo porque como hacía tanto calor, dijimos, vamos a meternos un poco aquí a que nos dé el fresco con el aire acondicionado, y así de paso vemos cómo son los centros comerciales albaneses. Pues bueno, al final los centros comerciales son todos prácticamente iguales, ¿no? Es un modelo de mercado, entre comillas, que se ha popularizado desde Estados Unidos, y al final, pues bueno, son grandes franquicias de varias plantas. Pero bueno, es verdad que, como en el caso de Albania ha vivido durante tantos años con el régimen comunista, pues digamos que en este aspecto es todavía como más símbolo de ese consumo moderno y que va hacia la globalización, ¿no? Porque vamos, ya os digo yo que es como otro centro comercial normal en Europa, con tiendas de ropa internacionales, con franquicias, pero claro, esto contrasta mucho con los bazares que hay muy cerquita en las calles laterales, ¿no? Entonces, pues bueno, es como os digo, este contraste entre la modernidad y lo que era la Tirana antigua. Y como precisamente estamos en el Top Tani, pues muy cerquita tenemos el Calaje tiranés, que digamos que es el castillo de Tirana, pero no os dejéis engañar, porque aquí no hay ni murallas ni torres medievales. Es que lo único que queda del castillo de Tirana es unos tramos muy muy pequeños de muro de piedra, o sea, no queda prácticamente nada. Y entonces, pues lo que se ha hecho es que, digamos que el interior del recinto se ha transformado en un espacio así como abierto al público, en plan comercial, pues tiene muchos cafés, restaurantes, pequeñas tiendas de artesanía. Bueno, a mí la verdad es que me pareció como una placita muy, muy agradable. Pero claro, teniendo en cuenta, para que no te entre la sensación de desencanto, que cuando llegues allí vas a encontrar de todo menos un castillo, porque es que el castillo, como os digo, no queda prácticamente nada. Entonces está el bazar, que es un bazar pues que lo han restaurado hace pocos años, y entonces pues bueno, allí te venden un montón de souvenirs de todo tipo.
Y bueno, pues puedes encontrar artesanía, alfombras tejidas a mano, luego hay muchos productos de temas de alimentación, pues tienes miel, tienes lo de la raquia, que es el aguardiente este que está tan extendido por la Europa del Este, tienes mermeladas caseras, tienes dulces típicos como los baklavas, pues eso, como os digo, souvenirs también con lo de las camisetas con el águila bicéfala de la bandera, con imanes, postales. Y bueno, pues luego además está rodeado de un montón de restaurantes muy chulos para comer y además que incluso pese a estar en un sitio tan turístico, es que los restaurantes siguen siendo muy, muy baratos. Entonces, bueno, es verdad que este no es el típico mercado, digamos, como puede ser el Pazar-Irri, pero bueno, a mí la verdad es que me parece una experiencia bastante bonita el pasear por allí y bueno, pues el bazar del castillo yo creo que es un poco como la estrategia de Tirana de recuperar espacios históricos para darles un nuevo uso. Otro monumento que vas a ver desde bastantes puntos de la ciudad es la Torre del Reloj, que ellos conocen como Kula Esahatit, desde el siglo XIX, está también muy cerquita de la Plaza Skanderbeg. Es muy bonita, durante años fue el edificio más alto de la ciudad, lo que pasa que bueno, pues hoy está rodeada de rascacielos de cristal, ¿no? Y ha quedado un poco eclipsada. Pero bueno, la verdad es que tiene su aquel, ¿no? Hay otra cosa que llama bastante la atención cuando paseas por las calles de Tirana y que en ese aspecto también me recordó bastante a Nápoles, como el tema de la suciedad, ¿no? Que es el tema de las esquelas. Porque aquí, igual que en Nápoles, se llenan los muros de las casas de esquelas, de gente que se ha muerto, te ponen ahí dónde va a ser el funeral, los años que tenía, entonces pues bueno, es como una exposición permanente bastante tétrica de exponer las familias, ¿no? Que ha fallecido un ser querido. Entonces, pues bueno, estos son trámites que en la mayoría de los sitios, digamos, que se hacen como mucho en el periódico, en la web de una funeraria, y sin embargo, pues en Albania está a la luz del día. En contraste a este tema, por ejemplo, de lo de las esquelas, hay un monumento bastante curioso que además genera muchísimo debate porque hay gente que les parece muy chulo y hay gente que consideran, hablando en plata, que es una puta mierda, que es The Cloud, la nube. Entonces, bueno, pues a ver, yo esto digamos que lo resumo como que un día Tirana decidió ponerse como muy moderna y dijo, ay, voy a hacer un monumento que parezca sacado de una maqueta de Ikea. Entonces, se supone que es una nube que está hecha de varillas de acero, toda geométrica, está flotando como sobre la hierba frente al Teatro de la Ópera. Y bueno, pues es una nube que parece de todo menos una nube. Entonces, bueno, no estaba diseñada por un japonés, por Fujimoto, que probablemente se rió bastante pensando, pues vamos a ponerle a Tirana una nube que no vuela, no moja y no sirve para nada, a ver qué pasa. Y bueno, pues pasa lo de siempre, que a los locales les encanta sentarse allí, que los niños trepan como si fueran monos de parque, que los turistas vamos y hacemos la foto obligada y que los críticos de arte pues dicen que es un espacio que simboliza la transparencia, la apertura y la ligereza. Así que la traducción ¿cuál es? Pues que es un armazón de hierro que parece un andamio, pero al que se le ha intentado dar un poquito de glamour. Bueno, aparte del Bunker Art y de muchos edificios de la época comunista, hay otro sitio también que recuerda bastante épocas mucho más oscuras, que es el Checkpoint Memorial, perdón, que está situado junto a la sede del antiguo Ministerio del Interior, en pleno centro. Y bueno, pues llama la atención un fragmento original del muro de Berlín, colocado en medio de la plaza, como si hubiera aterrizado allí por accidente,
pero a su lado se alzan 3 búnkeres de hormigón típicos del régimen de Enver Hoxha, que bueno, hay que tener en cuenta que estos búnkeres lo que se hacían eran construirse pues para una hipotética guerra nuclear o bombardeos para que se pudieran refugiar allí la población local, pero principalmente, claro, los políticos, que eran los que más intención tenían de salvarse, primero ellos y luego ya vendrían los demás. El caso es que, bueno, este conjunto se inauguró en 2013 como un monumento a la memoria de la represión comunista de Albania. La presencia del muro de Berlín evidentemente no es casual porque establece un vínculo directo con la experiencia compartida de Europa del Este bajo las dictaduras, pues subrayando que Albania, aunque muchas veces estuviera más olvidada que otros países, pues sufrió un encierro incluso más radical que a lo mejor incluso el de Alemania, ¿no? Entonces, pues bueno, no es un monumento evidentemente estéticamente bello, las cosas como son, sino todo lo contrario, es muy sobrio, es muy áspero, pero es que también es lo que corresponde, ¿no?, al tema que aborda. Curiosamente, frente a esta sobriedad tan gris que aún se puede percibir en la ciudad, pues hay un arte urbano que está floreciendo de una manera absolutamente brutal. Y entonces, pues lo mismo te puedes encontrar unas lámparas de mesa, pero a tamaño gigante, ejerciendo de farolas súper chulas, como que te vas a encontrar la ciudad llena de murales súper coloridos por todos los lados. Y no solamente murales, sino que hay muchos edificios que están pintados de colores, sobre todo edificios antiguos. Entonces eso lo que refleja un poco, ¿no?, es que la sociedad albanesa, después de tantos años de oscuridad comunista, empezó a pintar las fachadas de sus casas un poco como rebelión de tantos años de edificios grises, ¿no? Y encima en países de estos que los inviernos son muy fríos, hay muchos días nublados, ¿no? Entonces, a mí fue una de las cosas también que más me gustó de Tirana, ¿no? El ver esa explosión de color en un país que ha tenido, digamos, una estética tan triste durante tantísimos años. Y esa estética, pues también se ve, digamos, amenizada por la cantidad, miles, pero miles de terrazas que vas a poder encontrarte en Tirana, o lo que yo llamo el deporte nacional de sentarse. Porque es verdad, o sea, Juan y yo lo comentábamos mucho cuando estuvimos allí, que dices, mira, si en España presumimos de cultura de bar, que de hecho la hay, o sea, yo el tema de lo de las terrazas en Tirana, o sea, ni en España he visto yo tanta cultura de sentarse en una terraza a tomar un café. O sea, es que da igual la hora, el barrio, la estación del año. Es que siempre hay alguien que está sentado en una silla con un café diminuto delante, fumando como si no hubiera un mañana, porque yo he alucinado de la cantidad de gente que fuma en Albania. Y luego hay que tener en cuenta que es que aquí el café, que se sirve muy negro y muy fuerte, digamos que es otra de los grandes must que dicen ahora, ¿no?, los influencers del país, porque es la excusa perfecta para sentarse a observar. Entonces, pues verás a todo el mundo tomándose el café en esas tacecitas pequeñas, casi ridículas, ¿no? Y al albanés de turno, pues sentado observando la vida pasar. Y además, muchas de estas terrazas están abiertas hasta las 2 o las 3 de la mañana, ¿eh? O sea que, vamos, es una vida la que hay en Tirana, que yo, probablemente el único sitio de Europa en el que lo he visto ha sido en España. O sea, la vida que hay en Tirana, o sea, es que nos hemos quedado fascinados. Por eso os digo que hemos comprado billetes para volver dentro de 3 meses, porque es que estamos deseando repetir. Entonces, hablando de las terrazas, ahí ya es cuando yo os recomiendo que os acerquéis a Belloku, al antiguo barrio de la élite comunista, que hoy lo que se ha reconvertido, pues es, digamos, en el reino de los bares chulos. Hay bares guapísimos, pero guapísimos, además de todo tipo. Daros cuenta que durante mucho tiempo este era un barrio que estaba completamente prohibido para la población común. Aquí solamente entraba, perdón, mi garganta,
Aquí solamente entraba la élite comunista. Entonces, durante la dictadura de Enver Hoxha, que os recuerdo que fue desde el año 44 al 85, 41 años, pues Buyoku era una especie de ciudad dentro de la propia ciudad. Entonces, allí lo que vivían eran el líder, los altos funcionarios del Partido del Trabajo con sus familias, el acceso estaba restringido, no había ni un solo ciudadano corriente que pudiera entrar allí, salvo el personal autorizado. Entonces, ¿qué pasaba? Que para la mayoría de los albaneses, Belloco era como un territorio misterioso, que estaba ahí rodeado de controles del que apenas se conocía lo que se veía desde fuera, que eran bloques de apartamentos vigilados y poco más. Entonces, es verdad que la residencia oficial donde vivía Enver Hoxha todavía se conserva en el barrio, que es un edificio bastante discreto, sin grandes lujos exteriores, como si el régimen quisiera mostrar modestia, digamos, pero bueno, es recuerdo de cuando este barrio no tenía absolutamente nada que ver con lo que es ahora. ¿Qué pasó? Que a principios de los años 90, cuando cayó el comunismo, pues el barrio se abrió a la población en general. Entonces la zona pasó a convertirse en el corazón de la nueva Tirana, pues muy moderna, muy juvenil, muy abierta al exterior, y entonces pues hoy está todo lleno de bares abarrotados, de música en vivo, de terrazas que, como os digo, están abiertas hasta las tantas de la madrugada, es decir, la antítesis de lo que se habían imaginado los comunistas que vivían allí. Luego hay otro sitio bastante chulo que no sé por qué motivo los turistas que llegan a Tirana apenas van a visitar. Y no lo entiendo, porque además nosotros estuvimos dando un paseíto por allí una de las mañanas, es que nada más que había albaneses. Y es el Gran Parque de Tirana, el que ellos conocen como Parku Imaz. Está situado en la zona sur de la capital, pero vamos, que puedes ir andando desde la plaza. Bueno, puedes ir andando, pero también te digo que es su media hora larga y que con el calor infernal que hacía, hostia, nosotros nos tuvimos que parar a mitad de camino a comprar unas botellas de agua y sentarnos ahí debajo de un árbol porque la caminata se hacía heavy. Pero bueno, es verdad que luego llegas al parque y es una pasada porque tiene un lago artificial gigante que lo construyeron en los años 50. Hay un montón de senderos alrededor. Luego había como un bar muy chulo que lo habían hecho ahí como con una zona de chill out, con unos sillones de estos que más que sentarte te tumbas. En fin, un sitio muy agradable, ¿sabes? Porque es verdad que por la mañana hacía mucho calor, pero ahora lo que hablábamos que decíamos, joder, aquí por la noche se tiene que estar de maravilla. Entonces, digamos que es el gran pulmón de Tirana, donde los albaneses pues pueden escaparse un poco del mundanal ruido que hay en Tirana. Y nunca mejor dicho, porque el tráfico en Tirana es absolutamente brutal. ¿Y con qué voy a terminar? Pues con la gastronomía albanesa, que no la habíamos mencionado todavía. Pero es que una de las cosas que más nos sorprendió de Tirana para bien fue lo impecablemente bien que comimos, pero algo completamente exagerado. Yo creo que en Europa, solamente en España, en Portugal y en Rumanía, bueno, y en Italia, hemos comido tan sumamente bien como hemos comido en Albania. Comida muy, muy mediterránea. Además, mola mucho también las mezclas que tienen de las influencias, ¿no?, de las civilizaciones que han pasado por allí, sobre todo la turca, porque, por ejemplo, uno de los platos más típicos, por no decir el que más, son los birek, que son unas empanadas de masa filo rellena de espinacas, de queso, de carne, bueno, las hay de muchos tipos. Nosotros las probamos cuando estuvimos en Bosnia, recuerdan mucho a la bureka turca, o sea, es que son muy, muy parecidas, las vas a encontrar en cada esquina, te sacias por 1 euro solamente. Y bueno, es verdad pues que, como os digo, el Mediterráneo se cuela en la mesa en todo momento porque hay mucho aceite de oliva, hay muchos tomates, hay muchos pimientos, hay muchas aceitunas, se come mucho tzatziki también, que ellos lo conocen como tarator y se sirve como más líquido, como sopa fría. Ensaladas que son primas hermanas de la oriatiki griega. Comen muchísimo, muchísimo cordero. El plato nacional es el tabekosi, que es cordero al horno con yogur y huevo, que yo comprendo que así de primeras puede sonar un poquito extraño. Como os digo, toman muchísimo café, toman muchísimos dulces. O sea, los dulces que hacen en Albania
algo exagerados, pues ya te digo, baklava, şekerpare, que son unas galletitas empapadas en almíbar, que es verdad que son un poco empalagosas, pero están riquísimas. El trileche, que es un pastel también empapado en tres leches, como su propio nombre indica, que está considerado como el postre nacional. En fin, que comimos de maravilla, que alucinamos de lo mucho que les gustan los pistachos, la influencia italiana que hay en la ciudad, que nos sorprendió muchísimo también. Hacen unas pizzas tremendas, de hecho probamos una pizza de pistacho, que yo en la vida había probado una pizza de pistacho, que nos quedamos blancos. Teníamos la suerte que justo detrás de nuestro apartamento teníamos restaurante de pasta italiana, que estaba considerado el mejor de Tirana, que tenían de hecho allí las máquinas grandísimas con las que hacía la pasta fresca, y flipamos de que nos comimos cada uno un pedazo de plato de pasta recién hecha súper casera por 5 pavos cada uno, porque es que encima esa es otra que os tengo que decir, que el comer 2 personas allí con postre, bebidas y cafés, y a la carta, o sea, nada de menú del día. Normalmente salíamos los dos por unos 16, 17 euros los dos, es decir, por unos 8 o 9 euros por persona. No obstante, os animo a que os vayáis a la versión blog de este podcast, en el que el artículo que he dedicado a Albania, porque ahí os voy a comentar un poco la cantidad de restaurantes que estuvimos visitando para probar pues la gastronomía de ellos. Os recomiendo también las berenjenas rellenas de arroz, que es otro también de los imprescindibles de los menús de Albania. En fin, que madre mía, qué festín gastronómico que nos pegamos. Qué pena nos dio volvernos. Las cosas como son. Creo que ha sido de los sitios que más pena me ha dado irme, porque, bueno, nos fascinó. Así que ya os digo, en 3 meses estamos otra vez por allí. La vamos a conocer en invierno en vez de en verano, cosa que también me motiva bastante para ver un poco el cambio de la ciudad, si sigue tan viva pese al frío. Y bueno, pues que lo único que me queda es animaros a que vayáis de verdad, porque encima nos hemos gastado 4 duros, es súper barata, es un país fascinante del que sabíamos muy poquito, que nos ha ganado por completo, con una población encantadora y simpaticísima, que os va a recibir con los brazos abiertos, y que bueno, parece que me ha pagado la oficina de turismo de Albania, pero no, de verdad que os lo digo de corazón, que Albania ahora mismo es un destino emergente que se os va a quedar en el corazón, como os digo, de por vida. Un besito a todos y nos vemos muy prontito.